Ahí está. Y les voy a compartir la pantalla. Ya. Me dicen cuando vean la PPT. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Voy a ponerla en pantalla completa. Y, a ver, necesito un par de cosas aquí. Ya. Bueno, la clase pasada, ¿cierto? Vimos, o sea, continuamos de hecho viendo unos ejercicios que nos llevó más tiempo en realidad porque los analizamos con harto detalle, hartas cosas, digamos, que había alrededor. Sobre todo por la parte más de análisis de sensibilidad, ¿cierto? Que en el fondo es ver de qué manera, ¿cierto? La solución cambia cuando yo cambio los parámetros que tiene, ¿cierto? Y eso también me da pista en el fondo de cómo yo quisiera intencionalmente a veces cambiar también las cosas, porque cuando una vez que, no sé, hago una distribución de recursos, tomo decisiones, siempre obviamente tengo la opción de tomar una decisión distinta y puedo ver cómo afecta o dependiendo del resultado pueden haber recursos que me sobran y por lo tanto yo puedo reinvertir y cosas por el estilo. Pues entonces, en el fondo, siempre hay como un poco de margen para que yo comience, ¿cierto?, a hacer las cosas un poco diferentes de alguna manera, ¿cierto? Y qué sé yo. Entonces, ahora, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo que de hecho como modelo este es bastante simple dentro de todo, ¿cierto? No tiene mucha complejidad como modelo en sí, pero la idea, ¿cierto? Es que vayamos a ver también el cómo los cambios en el fondo afectan los resultados, ¿cierto? Y vayamos ahí haciendo distintas comparaciones. Y veamos primero de qué se trata. Es una compañía, Burroughs Garment Company, fabrica camisas para caballero y blusas para dama para las tiendas de descuento Walmart, corporación que aceptará toda la producción surtida por Burroughs. Eso quiere decir en el fondo que no tienen, o entre comillas, claro, como que no tienen en el fondo demanda definida, ¿cierto? Todo lo que sean capaces de hacer se los van a aceptar. Y eso obviamente hay un tema a considerar cómo lo represento, ¿cierto? Que de alguna manera, ¿cierto? Los sistemas tienen que estar siempre limitados, necesariamente. El proceso de producción incluye el corte, la costura y el empaque. Burroughs emplea 25 trabajadores en el departamento de corte, 35 en el de costura y 5 en el de empaque. La fábrica trabaja un turno de 8 horas, 5 días a la semana. La siguiente tabla muestra los requerimientos de tiempo y utilidades por unidad para las dos prendas. Entonces tenemos, ¿cierto? Prenda camisa. En el departamento de corte se usa 20 minutos de una persona, ¿de acuerdo? El de costura, 70 minutos de una persona, en el fondo, en procesar una unidad. Y el de empaque, 12 minutos. Y las camisas tienen una utilidad de 8 por cada una, obviamente. Las blusas, por su lado, se consumen 60 minutos en el departamento de corte, 60 minutos del departamento de costura y 4 en el de empaque, obviamente por unidad. Y la utilidad unitaria es de 12. En este caso, se pide determinar un programa de producción, ¿cierto?, que sea óptimo para esta compañía. Entonces, la primera gran pregunta, ¿cierto?, es aquí, a ver, déjenme escribir. ¿Qué significa este óptimo? Con los datos que tengo, ¿qué puedo optimizar? Maximizar la ganancia, profe, la utilidad. Maximizar la utilidad. Exacto. Utilidad. Si hay utilidad, entonces maximizar utilidad es con la información que tengo, ciertamente lo sensato. Variables, ¿cuántas? ¿Y qué representan? Dos Tres variables. variables, ¿Ya? Y representarían la camisa y blusa.
Pero ¿qué cosa? Siempre es una cifra, acuérdense, no basta decir camisa y blusa. ¿Qué cosa de las camisas y blusas? La cantidad Unidades. producida. Cantidad. Y cantidad de blusas. Entonces aquí tenemos... Va, estoy perdido. No encuentro el puntero. ¿Dónde está? Aquí está. X1 y X2 serían ahí, respectivamente. Y con el resto de los datos que hago, ¿cuál sería la restricción aquí, por ejemplo? ¿Cuáles serían mis restricciones? ¿Qué es lo que me limita realmente la producción? Los minutos por producto. Claro, el tiempo. Ya, pero ¿de qué manera? Piensa en el resto de los datos, porque lo que tengo en la tablita es cierto, minutos por unidad, pero por cada blusa y cada camisa que hago en los 3 departamentos, pero eso no es el total de minutos que yo tengo disponible. La cantidad de trabajadores puede ser. Los Ya. días a trabajar y las cantidades de horas. Cantidad de horas, sí, las 8 horas y los 5 días, ¿ya? A ver, ¿dónde? De nuevo, acá, ¿cierto? Este es un dato. 8 horas por 5 días a la semana. Esto implica 5 por 8, son 40 horas semanales, ¿de acuerdo? En total. Pero ese es el horario de trabajo nomás, po. Ya, y uno cierto nombró los trabajadores. Pero, ¿cómo uso los trabajadores? Pues, ¿de qué manera yo incluyo a los trabajadores en este modelo? Por departamento. Sí, porque están separados, ¿cierto? Por departamento. ¿Y cómo los incluyo? ¿Cuál sería? Piensen en la restricción, ¿cierto? Voy a ver. No tengo Como mucho espacio. 25 Ya, 25 trabajadores, ¿pero por qué? por X1. ¿Ya? Es que no sé si No, a ver, pero... Wait, un momento. Profe, Acá. pero los trabajadores que están ahí asignados, en lo que Ujú. refiere a, por ejemplo, a corte, costura, da una cantidad de minutos. Eso es por unidad de producto y por cada persona, ¿o no? A ver, lo que está en la tabla es lo que tiene que ver con cuánto se demora en el fondo un producto, una unidad de producto pasar por cada uno de estos 3 departamentos. Pero aparte de eso, yo tengo aquí, digamos, personas, ¿cierto? Y aquí hay 25 trabajadores, esto tiene 35 trabajadores y esto tiene 5 trabajadores. Lo que yo, obviamente, en los modelos que hemos visto, ¿cierto? Siempre digamos, lo que tenemos es cuando es por departamento, en el fondo hay un uso, ¿cierto? Del recurso, y en este caso mis recursos son personas, pero lo que tengo, ¿cierto? En la tabla que me dieron es cuánto me consume cada unidad, pero eso lo tengo que comparar, ¿cierto? Con respecto al total de tiempo disponible que yo tengo también en cada departamento. ¿Y eso cómo lo construyo? Ese es el número que aquí todavía falta. ¿Dónde estaría ese número? Pero sí, obviamente, tenemos que hacer de alguna manera limitar la disponibilidad de recursos en los 3 departamentos. Profe, pero el límite, mi consulta es, ¿el límite puede ser el tiempo en realidad? Pero ¿cuál? ¿En las 40 horas semanales? Ya, pero Claro, que 40 horas semanales es lo que trabaja una persona. pero por eso habría que basarlo, eh, multiplicarlo según cada unidad en este caso, cada, cada proceso. Pues, pero ¿con qué cifra del proceso? ¿Qué cifra exactamente?
Con las tres, pues, porque podemos avanzar con las tres paralelas. Pues. Sí, sí, pero ¿con qué tres? Pues, o sea, los minutos que están en la tabla o qué cosa. Eso es lo que me refiero. De las cifras que están ahí, ¿cuál es la que te sirve? Profe, pero la cantidad de trabajadores por la cantidad de minutos por cada etapa del proceso. Ya, por ahí, ¿cierto? Por ejemplo, veamos en corte. En corte, ¿cierto? Tengo 25 trabajadores. ¿Cuántas horas a la semana trabaja cada uno? 40. ¿Cierto? 40 horas a la semana. Entonces, ¿cuántas horas tengo disponible en corte para asignar? 40. No, 40 es lo Habría que que, una persona trabaja. 40 claro, trabajadores del habría que departamento. multiplicarlo. Exacto. Eso es en realidad aquí la, digamos, la forma de ver cuántas horas tengo disponible. Estos 25 por 40 son 1000 horas, ¿ya? En el fondo, horas de trabajo efectivas, digamos, a la semana, ¿de acuerdo? Eso es lo que en el fondo para mí es punto de comparación, ¿ok? Porque después, por ejemplo, estos son los de corte, ¿ya? Son 20 minutos, por ejemplo, en camisa, 60 en blusa, ok, pero esos minutos en el fondo es lo que se van a consumir las 1000 horas, ¿de acuerdo? Que obviamente son horas que les pertenecen a los trabajadores, pero en el fondo esa es digamos, mi capacidad. Depende de cuántas personas yo tengo realmente en el sistema trabajando, porque es mano de obra directa, o sea, efectivamente es el tiempo de las personas el que define mi capacidad. Y de la misma manera, ¿cierto? En costura, ¿cómo sería? 35 trabajadores por 40 ¿Cierto? horas. Tengo los 35 trabajadores por las mismas 40 horas. Todos trabajan ese tiempo. Y esto, ¿cierto? Un poco más, es 35 por 40, 1400. 1400, sí. Ok. No sé si yo estoy muy ciego o qué, pero hoy día me ha costado mucho ver dónde está la punta de esto. Ahí, 1400 horas. Y el otro departamento, ¿cierto? Es el de empaque, Claro, ahí sería 5 por 12. que son 5 Por... personas solamente, ¿cierto? Por las mismas 40. Ahí sería Eso 200. 5 por 4 es 200 horas, ¿o no? Ya. Y ahí tengo, sí, la capacidad en el fondo, que tengo, ¿cierto? Por cada departamento, porque en este caso, ¿cierto? Esa capacidad se mide a través de las mismas horas que las personas pueden hacer. Ya, con estos datos, ¿hay algún dato que todavía no esté ocupando? Ahí estamos utilizándolos todos. Yo creo que al final deberíamos ya obtener la utilidad. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, otra cosa que se menciona, esto de que Walmart compraría como toda la producción, pero la verdad es que no, para efecto de restricciones no influye. O sea, simplemente, por ejemplo, si el modelo decide que va a ser puras camisas, ok, no importa. Esa frase te asegura que efectivamente te las van a comprar todas. O por el otra, o por el otro lado, ¿cierto? Si es que solamente son blusas también en el fondo, independiente de la combinación, no hay nada específico, digamos, que te obligue a que eso tome una u otra forma. Así que, digamos, ahora podemos escribir en sí el modelo, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto? Aquí 1, aquí 2, que son nuestras variables, utilidades de 8, 12 y 1000, 1400 y 200 horas por departamento. Esta, ¿cierto? Es la capacidad. Entonces, ¿cómo es nuestro modelo? Vamos a hacerlo aquí. Ya dijimos que esto iba a ser maximizar.
Maximizar qué cosa. ¿Cuál es la ecuación? Utilidad. ¿Cierto? Y sería X1 Por 8. ya. Sí, 8x1, en realidad es el coeficiente primero. 8x1, ¿cierto? Más A 12x2. ver, sí. De aquí, ¿cierto? De esta utilidad es 8x1 más 12x2, ¿cierto? Sería la función objetivo. Así que lo pasamos aquí. 8x1 más 12x2. Perfecto. Y nada más. Sujeto A. Restricciones. Aquí hay que hacer un pequeño ajuste. ¿Cómo serían las restricciones según ustedes? Como por ejemplo, o sea, obviamente la capacidad va por departamento, entonces en el fondo tenemos en primer lugar que ir haciendo departamento por departamento. sería X1 ¿Ya? por 20 o Ya, pero de nuevo, primero el coeficiente, 20, después la variable. 20, 20 X1 ¿Ya? ¿Ya? más en corte más 60x2 ¿Ya? es igual a O 1000. menor igual, porque acuérdense que eso Claro, menor igual. en los límites siempre tienes que dejar la opción de que ocupe menos, en realidad. ¿Ya? Ya. ¿Y? ¿Menor igual a? A 1000. Ya. Ahora, ¿quién me dice por qué esto está malo? Un Oh, detalle. perdón. No, está casi bien, pero está malo. Hay algo por ahí que no corresponde. Profe, ¿cómo fue la pregunta? Hay algo que no funciona en esa ecuación. ¿Cuál es el problema que tiene? La igualdad con los 1000. No, eso está bien. Estamos hablando del 20x1 Sí, más 60x2. sí, algo tiene que no está bien. 20. A ver, calmado, me perdí. ¿Dónde salió eso? 20. Son por el corte, compañero. Estamos sacando Sí, por etapas. Las restricciones por etapas. Ya. Entonces, yo estaba pensando que era 20x1 más 60x2 es igual, sí. menor o igual a 1000. Pero es Yo que pensaba hay que que esa era la considerar restricción. la otra etapa del proceso igual, po. No. Es Sí, que hay que ir las haciéndolo por etapas. restricciones deben ser por etapas. O sea, el Las tres tiempo en ecuaciones corte es distintas. por su cuenta, el tiempo en costura es por su cuenta, así que no, esa Ah, ya. separación está bien. Es otro el tema que hay por ahí. ¿El signo? Tampoco. No, es que no se pueden restar, pues, tienen que dar los dos cerca de 1000. 20x1 A ver, más. pista. El problema, ¿cierto? Lo que no se puede hacer nunca es sumar peras con manzanas. Ah, de veras. Ah, Claro, son por dos producto. distintas cosas. Entonces hay que hacerla por producto, pues, las restricciones, No, profe. no es ¿No? Profe, esa. No lineal. son, no son las peras y manzanas que están mezclando, es otra cosa. Ya, profe, ayude, po. Pero si ella le di una pista. Profe, no es así, por Hay ejemplo. algo, No, no es así. hay una inconsistencia en esa ecuación, si ese es el tema. Es que se están mezclando los dos productos, po, ¿no? No, sí, eso está bien, pues sí, obviamente los dos productos ocupan esa capacidad, entonces esa parte está bien. El problema es otro. Ayúdanos usted, profe. No sé. No sé qué puede ser. Ya. Analízalo, Piensa, a ver, ¿dónde les voy a destacar algo que hay para que les debe pensar?
Minutos. Ah, el tiempo, claro, porque están en minutos, pues. Hay que pasarlo a horas. Obvio, si están en la parte izquierda, están contando minutos y en el lado derecho ustedes tienen horas. No pueden, ¿Verdad? po, Casi no bien. pueden sumar. Diciendo. Sí, ahí están mezclando cosas. Entonces, alguna de las dos cosas hay que pasarla a la otra unidad. ¿Cómo? No sé, porque mira, por cifra, el 1000, por ejemplo, claro, o sea, 1000 horas pasadas a minutos serían 60.000 minutos. Esa puede ser una opción. A ver, ¿dónde estoy? Esto es cierto, equivalente a 60.000 minutos. O bien, al revés, pues, pasar 20 y 60, ¿cierto?, a horas. Y 20 minutos, ¿cierto?, es un tercio de hora y 60 minutos es una hora. Entonces, hay que ver ahí cuál de los dos prefieren usar en realidad. Que va a dar los mismos resultados, lógicamente. ¿Qué cosa preferirían? Yo creo que, profe, para analizar después puede que sea más fácil pasar los minutos a horas. Cosa que después dividimos, no sé, la cantidad que da en 8 y nos va a dar al tiro cuánto produce por día más o menos. Sí, de hecho, o sea, obviamente puede ser, las dos cosas van al mismo resultado, pero es probable que si usamos, por ejemplo, 60.000 y cosas así, que son números muy grandes, en el fondo después empiece también las cifras que aparezcan, en realidad sean como también muy grandes. Entonces, en el fondo vamos a tener como mucho cero y nos va a costar ver de repente dónde están las comas y esas cosas. Y por eso, eventualmente, como que es bueno tratar de hacer las cosas con los coeficientes más chicos nomás, como para que después la lectura no sea tan difícil. Entonces, si las pasamos obviamente a horas, aquí tenemos que ir a la tablita, y esto ya lo hicimos, ¿cierto? Esto es un tercio de horas, tenemos que ponerlo como un tercio para que sea exacto, y esto es una hora. Esto es una hora, y es lo otro, 70, ¿cuánto es eso? En horas. Tiene que ser una fracción para que sea exacta. ¿Cómo podemos expresar eso? No lo diga todavía, deje calcularlo. No, pero de hecho no se compliquen tanto, o sea, con decimales obviamente no lo podemos poner, pero se puede hacer algo relativamente simple. ¿Un sexto, profe? Sí, ¿cierto? Por ejemplo, ese 70, si lo pensamos así genéricamente, es 70 minutos de 60 en el fondo, ¿cierto? Siempre nosotros en los otros lo que hacemos es dividir los minutos que nos dan por 60 y eso nos da la fracción en realidad que necesitamos. Entonces aquí en realidad sería como 7 séptimos esto. Y aquí 12 minutos también sería, ¿cierto? Fondo, por ejemplo, 12 de 60. Ahora esto se puede simplificar, ¿cierto? Esto es 2 por 6 y esto es 6 por 10. Entonces me quedaría un quinto, por ejemplo, aquí. Y 4 serían 2/30, un quinceavo, creo. ¿Sí? Como rápido, repito. Les da lo mismo. Ya. Profe, consulta, ¿y no se puede hacer con decimales? No, porque te cambiaría el resultado, o sea, es súper impreciso. O sea, por ejemplo, un tercio es literalmente 0,3 periódico, entonces necesitas realmente que el sistema maneje hasta el último decimal para que, digamos, la cosa sea efectivamente exacta en el fondo. Ahora, de hecho, ahí vamos a ver otro detalle. Dependiendo de lo que nos resulte, tenemos que ver algo adicional en el fondo que tiene que ver, o sea, y a veces pasa
con cierto tipo de problemas que en el fondo la precisión numérica, precisamente por el tipo de resultado que da, conviene a veces, por ejemplo, amplificar los valores o simplificarlos. Pero ahí vamos, cuando escribamos el modelo, vamos a ver ahí cómo podríamos, por ejemplo, evitar el trabajar con ese tercio, que eso es como, en estos casos, de repente, es medio peligroso introducir eso. Por ejemplo, Lingo podría quizás manejarlo bien, pero a lo mejor Excel en esos casos, por ejemplo, los cálculos no serían muy exactos, tendría atado. Entonces, ahí hay que saber de repente cómo hacer trucos en ese sentido. Pero miren, vamos a hacer lo siguiente ya. 1/3, 1, ¿ya? Para la primera, con respecto a las 1000 horas. Tenemos 1/3 de x1 más x2, está por 1, ¿cierto? Y eso es menor o igual a 1000 horas. El otro es 7/7 y 1. 7/7 de x1 más 1 también de x2 menor o igual será 1000 a 1400 horas. Y el otro es 1/5 y 1/15. 1/5 x1 más 1/15, y se me quedó feo, x2 menor o igual a, eran 200 horas. Ahí, ¿cierto? El modelo. En realidad, ¿cierto? Es como bien simple, son las cantidades de horas disponibles simplemente en cada uno de los departamentos. ¿Dudas hasta ahora? Sí, profe, pero no en sí con el problema, sino que para poder plantear un ejercicio que tenga horas dentro de las variables, siempre hay que ¿Ya? ponerlo entonces como fracción. No, tienes que ver nomás en lo que te resulta más simple de representar. Si lo podrías haber pasado a minuto y perfecto, si no, cualquiera de las dos cosas es igualmente valía. No, correcto, pero me refiero como el compañero de antes le dijo que lo hiciéramos con decimales y dijo que era impreciso. Ah, eso sí, pues, no, claro, o sea, el ingresar el coeficiente, por ejemplo, si usas Excel, no, pues ahí te conviene hacer la operación, pues dejarlo como fracción, para que ahí Excel en el fondo lo trate con con toda la precisión decimal que tenga, ¿cachai? Que es lo ideal, pues en el fondo, que haga lo mejor que pueda nomás. No, en ese Ok, sentido sí, es mejor que sean las fracciones. Y a ver, lo que les decía, por ejemplo, algo que se puede hacer sin ningún problema, esta ecuación, ¿cierto? Si la multiplicamos, por ejemplo, por 3, ¿qué les va a quedar? X1, se desaparece ese, 3x2, ¿cierto? Menor o igual a 3000, ¿ya? Esto, ningún problema, lo pueden hacer. Y tiene la ventaja, ¿cierto?, de que trabajan enteros. Y los resultados también, ¿cierto?, en ese sentido, van a ser más precisos si es que tuviesen, por ejemplo, un problema de precisión en lo que están haciendo. ¿Qué es lo malo? Que obviamente cuando vayan a ver los resultados, por ejemplo, en cuánto sobró de horas, aquí les va a aparecer con respecto a este número. Pues si este número le dice, ok, te sobraron 1500 horas. No es que te sobraron 1500, pues porque esto está amplificado por 3, pues la verdad es que fueron 500 nomás en el marco original. Entonces, estos trucos a veces se hacen cuando, por ejemplo, el modelo te empieza a dar problemas digamos, de precisión, cuando se confunde y que no te entrega la cifra exacta. Pero después cuando lees los resultados y sobre todo la parte de análisis y sensibilidad, te tienes que acordar, ¿cierto?, que tú hiciste esa modificación, pues, y hacerle también el ajuste, porque el software nomás te va a entregar los datos de acuerdo a lo que tú mismo le estás diciendo aquí, pues no tiene por qué saber que tú amplificaste los valores. ¿Se entiende? no, no cacho. Ya, a ver, pero por ejemplo, si pasa a veces, no sé, pues, aquí podemos hacer correr el modelo, imagínense, bueno, cualquier cosa, una solución X1, el valor real que sea 50, ¿de acuerdo?
Si ustedes corren el modelo, por ejemplo, con decimales y cosas así, puede que les salga que 41 es 49,9998, que diga eso, ¿ya? Esto puede pasar precisamente, por ejemplo, por usar fracciones o porque ustedes, por ejemplo, en vez de 1/3 le pusieron 0,333 y con 3 decimales. Esto, por ejemplo, puede provocar una distorsión en los resultados de esta naturaleza, ¿ya? Cuando el resultado real es 50, les puede entregar otro número cercano, pero no realmente el que corresponde, ¿ya? Y para evitar eso, cuando realmente ustedes como que tienen la sospecha de que el modelo se está confundiendo lo que está haciendo por la forma que ingresaron los parámetros, se puede amplificar o simplificar, bueno, pero normalmente es más amplificar las ecuaciones para que queden, por ejemplo, con puros números enteros. Y eso, trabajar con enteros para un software es más fácil que trabajar con decimales. No necesita tanta precisión o tiene más precisión al trabajar con enteros, ¿ya? Eso simplemente, pero es una cuestión técnica simplemente de que obviamente no es tan frecuente realmente que se dé la necesidad, digamos, de estar ajustando la precisión, pero eventualmente hay modelos donde a veces ni siquiera entrega resultados por esa clase de problemas de exactitud del número que está representando, ¿ya? Y ahí hay que buscar ajustar un poco los coeficientes de las ecuaciones, no cambiar el coeficiente en sí, porque la relación matemática sigue siendo la misma, solamente le cambian la escala para que quede obviamente a una escala que para el computador es más fácil de trabajar, ¿ya? Un problema de precisión del software, no es el modelo en sí, ¿ya? Pero en realidad, como le digo, es práctica, para nosotros los que estamos trabajando esta representación va a andar más que bien, pero se lo menciono porque puede eventualmente pasar, ¿ya? Y ya, pues ahí tenemos ahí el modelo. ¿Y en qué lo hacemos ahora? ¿En Excel o en Lingo? Hemos hecho más Lingo que Excel. No sé si quieren que sigamos así o realmente lo hacemos, por ejemplo, en Excel. Sigamos el lingo, profe. ¿Sí? Lingo, ¿Sí? ¿Ninguna otra opinión? ¿No hay Profe, divergente? ¿Sí? a mí me queda una consulta. ¿Qué pasa con ese 7 sexto que no se puede? ¿Eso tenemos que multiplicarlo igual para que desaparezca o lo dejamos así tal cual para llevarlo al lingo? No, o sea, ahora trabajémoslo con los números como están aquí nomás, pues no tiene para qué amplificar. Pero claro, si lo hubieses amplificado, por ejemplo, lo hubieras multiplicado por 6 y te queda una ecuación equivalente nomás, pues, y ahí te vas a trabajar con enteros. Ya, pero el lingo, por ejemplo, no tendríamos problema en ingresar fracciones. No, de hecho, no, para nada. Lingo, de hecho, en ese sentido es más preciso que Excel quizás para tratar los números. No se hace mucho problema. Y ya, vamos a... a ver si en realidad el modelo es chiquitito, no sé, no hay mucha necesidad de irlo copiando, ir saltando de un lado a otro. Ya, vamos a abrir Lingo. Agrandar, a ver. Ahí. Ya. Esto era cierto, maximizar utilidades. ¿Se alcanza a leer bien ahí? ¿O está muy chico el texto? Sí, se alcanza a ver, profe. se ve, profe. Acá, 8x1 más 2x2. 8 por x1 más x1 más 12 por x2. Punto y coma, ¿cierto? Y termino. La etiqueta, la función objetivo, cierro etiqueta. Y vamos acá abajo a sujeto A, podemos escribir. Y acá venimos con las otras. Son 3 departamentos, ¿cierto? Era corte, costura, empaque. Corte, costura,
Costura, escribí bien, sí. Empaque. Aquí vamos a escribirlos todos. Ya. Es 1/3 más 1 menor o igual a 1000. Y aquí es el 1/3. Hay que escribirlo así, basta. ¿Ya? No se hace problema. El lingo hace la operación, lo entiende como una operación. No, no hay necesidad en este caso de hacer paréntesis ni ninguna cosa. Ahí. Lo otro es 7/7, 7/6. X1 más X2 menor o igual a 1400. 7/6 por X1 más X2 menor o igual a 1400. Y 1/5 X1 más 1/15 X2 menor o igual a 200. 1/5 X1 más 1/15 X2 menor o igual a 200. Hay otra cosa que en realidad, o sea, más simple todavía. Por ejemplo, cuando hicimos aquí los coeficientes, ¿cierto? Por ejemplo, esto sabemos que el 1/3 salió del 20 dividido por 60, que 60 es 60 dividido por 60, 70 dividido por 60, y así en general todos, en el fondo, esa es la conversión que estoy haciendo, ¿cierto? Para Lingo, yo podría haber ocupado los mismos números, o sea, hay que haber puesto su coeficiente 20 dividido por 60, y está bien, no se hace ningún problema, ¿de acuerdo? Hubiese sido totalmente equivalente. En este caso, no sé, por una malformación profesional, al final uno como que trata de simplificar para poner el número más chico, pero si hubiesen puesto la división grande original, no se hace problema. También lo hubiese calculado bien. Ya. ¿Dudas ahora, antes de ejecutarlo? No, profe. ¿No? Ya, veamos qué resulta. Ya, Global Opt 13.920, ¿cierto? Efectivamente, esto es un resultado. Vamos a agrandar. Y ahí tenemos 13.920 es el costo total. ¿Y qué decidió hacer? ¿Cuánto de cada cosa? 480 camisas y 840 blusas. Exacto, ¿cierto? Esa es la solución. 480 camisas, 840 blusas. Y que el uso de los recursos, ¿cómo anda? ¿Qué pasó con las horas que tenía disponibles? En cortes, en empaque solamente le sobran horas. Ya, ¿cierto? Acuérdense, ¿cierto? Que en esta primera columna, de Slack o Sulfurs, estas son menores iguales, por lo tanto, ¿cierto? Se refiere al slack, a lo que falta, ¿cierto? Y los ceros me indican que son ecuaciones que se satisfacieron, ¿cierto? Por igualdad. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Se ocupó todo lo que es las horas de corte, toda la hora de costura, y me sobraron en empaque 48 horas, ¿de acuerdo? 48 horas, eso es, ¿cuánta gente? 5 personas eran, ¿cierto? Eran, sí, en total, pero 48 horas equivale al trabajo de ¿cuántas personas? ¿Puedo mostrar 6 la PPT, no? Para cachar. personas. Ah, espera. Uy, ¿qué hice? Algo borré. Dame un segundo. Son 8 horas por diario, ¿no? Sí. 6 personas. 48 horas. Acuérdate que está en la base semanal. Que los 1000 horas y todo era semanal. Por eso, pero son 40 horas semanales, ¿no? Sí, o sea, sobraron 48 horas a la semana de la capacidad semanal. Ya, pues, perfecto. Son un turno de 8 horas por cada persona.
8 horas diarias. Sí. ¿Son 6 personas? O sea, son 6 Son días 5. laborales. Son 6 días laborales. No, pero el que tu compañero está haciendo el equivalente a cuántas, digamos, cuántas personas están desocupadas en el fondo, ¿cierto? En realidad eso es lo que él está calculando. Ya, ok. Visto, por ejemplo, de este modo, 40 horas semanales es lo que una persona, ¿cierto? Digamos, trabaja. Y me sobraron 48 horas. Entonces, el tema es, ¿necesito yo realmente tener las 5 personas en empaque? No, ¿No es cierto? Está sobrando al menos una sobramos jornada una completa. persona. Por lo menos una jornada completa. Y un día más todavía de una persona, ¿cierto? De las que sí, obviamente tienen trabajo, pero hay digamos, un día entero adicional porque tampoco se está ocupando. Y en ese caso, por ejemplo, ¿qué sería, me daría esta solución o me permitiría hacer en el fondo? Era precisamente, por ejemplo, que esa persona la puedo mover a otra parte. Si no voy a estarlo ocupando en empaque, la puedo mover, digamos, a otra unidad para mejorar el resultado de esto, ¿cierto? Con la información que tienen aquí, ¿qué les convendría hacer? ¿Qué sería lo mejor? Profe, yo creo que mover a esa persona, o eliminar a esa persona o mover la costura. Ya, pero obviamente piensen que aquí lo que más les conviene, siempre en general, es tratar de buscar de cómo yo aumento la utilidad aquí, po, ¿cierto? O sea, si tengo realmente recursos que puedo ocupar o redistribuir, lo primero, ¿cierto? Sería o lo primero que sería bueno intentar es ver dónde pongo a esa persona para que me aumente más la utilidad, po. Entonces, ¿cómo? Aquí, por ejemplo, cómo ese tiempo que me está sobrando yo lo puedo emplear para efectos de aumentar más todavía su utilidad. Piensa que la referencia ahora, y esto lo podemos copiar al otro lado para ir teniendo una referencia, ya, es esto. Voy a copiarlo, a ver, pongámoslo aquí. Ay. Estará como imagen, esto me dejará pegarlo como imagen, no, texto, ya, para acordarnos cuál era el original. Ajá. Y voy a copiar esta parte de abajo también, pero como imagen. Me lo doy a referencia. Ahora se ve chiquitito, pero cuando agrandemos obviamente se ve mejor. Ya. Pensemos ya. Queremos reubicar a esa persona para aumentar la utilidad más todavía. ¿Dónde conviene más hacer digamos, esa asignación? Pensemos en primer lugar en la persona completa, o sea, son 48 horas. Una persona, ¿cierto? En el fondo son 40 horas y reubiquemos a esas 40 horas primero. ¿Dónde? Profe, consulta, antes de eso, el dual price, ¿qué es ¿Ya? lo que indicaba? El valor del recurso. Básicamente, ¿cierto? Digamos, el cuánto mejoraría la función objetivo si yo dispusiera de más de ese recurso directamente, de una unidad de cada recurso. Ah, Pero ya. igual acuérdense que eso tenía un límite. ¿Ya? ¿Cuál entonces sería, para dónde deberían apuntar? Según eso, profe, yo creo que al corte, ya que está indicando que aumentarían 7.2, ¿no? Exacto, ¿cierto? Acuérdense, los precios duales literalmente dicen eso. O sea, si por ejemplo yo dispongo de una hora más de las 1000, paso a 1001, ¿cierto? La función objetivo aquí va a aumentar, ¿cierto? De 13.720 va a pasar, ¿cierto? A 13.700
27,2. Profe, pero Literalmente, en este caso, antes de evaluar eso, no deberíamos hacer lo que hacíamos en las clases anteriores, verlo en rango, claro, cuál sería el exacto. máximo Sí, para para allá evaluar iba. bien, al fin y al cabo. Precisamente ese es el tema, ¿cierto? Que, ok, en este punto donde estoy aquí actualmente parado, ¿cierto? Me dice que esta es la que más vale. Pero quizás, ¿cierto? Yo empiezo, por ejemplo, a aumentar el corte y en vez de las 40 horas, por ejemplo, puede que, no sé, cuando yo lleve 20 horas agregadas, lo que me produzca es que, por ejemplo, se me agote las horas del empaque. Y si llega a ser eso, obviamente ya de ahí en adelante que yo le siga agregando horas a corte no me sirve de nada, porque ahí empieza a ser otro el recurso escaso. Entonces, eso sí, precisamente hay que ir a ver los rangos, porque resulta que los rangos te definen hasta dónde te sirve agregar las horas. Puede que efectivamente yo las pueda agregar todas, pero no, a lo mejor no. Eso es lo que tengo que chequear con el rango. Cerremos esto y acá, ¿se acuerdan cómo eran los rangos? ¿Cómo se iban a sacar? ¿Dónde tenía que meterme? ¿A Solver? Solver, ¿como de qué cosa? Que arriba hay una pestañita que dice Solver, ¿o no? Ah, ya, sí. Solver, ¿cierto? Opciones primero, para que aparezca esta ventanita. Dentro de esta ventanita, ¿cierto? Está esta cosa de que dice General Solver. Y dentro de General Solver, abajo, en Dual Computations, está precio. Por defecto viene precios, ¿cierto? Que obviamente se refiere a los precios duales que aparecen en la tabla que ya estábamos recién viendo. Pero la segunda opción es precios y rangos. Y esa es la que necesito. O sea, en realidad necesito que me haga los rangos. Entonces le digo que calcule precios y rangos. Ok, aplicar, ok. Y hay que resolverlo de nuevo. Acuérdense que esta cosa tiene esa particularidad de que hay que volverlo a resolver. De hecho, cuando vuelven a resolver, lo primero que muestra es en realidad lo mismo que vimos antes, que es donde están los valores de las variables. Y tenemos que volver acá, ¿cierto? Y pinchar la ventana, digamos, dejar activa la ventana donde está el modelo, para aquí ir a pedirle los rangos. Y ahí sí, rango. Edit, fuente. Ya. ¿Se alcanza a leer bien? Ya. ¿Qué me dice esto? ¿Qué información útil ven ahí? ¿Cierto? Perdón, Estamos estaba sobre hablando todo. con el micrófono apagado. Que en empaque, profe, de partida jamás vamos a necesitar más personas. A ver, acuérdense que siempre lo que muestra en el fondo estos rangos siempre es desde la situación actual, ¿de acuerdo? Variando una de los coeficientes a la vez, digamos, para alguno de los lados. Obviamente nosotros, por ejemplo, si ahora vamos a hacer este cambio, ¿cierto? De esa hora que es hora de la semana y lo vamos a mandar por alguna parte, lo que vamos a provocar, lógicamente, es que, digamos, todo lo que hicimos, todas las tablas, ¿cierto? Los rangos, los precios duales y cualquier cosa podría haberse alterado. Entonces porque ya no estamos realmente en la misma situación donde habíamos partido. Entonces, por eso, estas cifras que tenemos aquí son válidas, pero son válidas solamente, ¿cierto? Mientras no alteremos nada. Una vez que alteramos, ya ahí tenemos que pensar en ir a sacar, digamos, estos mismos cálculos de nuevo para ver en ese nuevo punto donde estamos, ¿qué más podríamos hacer? Entonces, en este caso en particular, me dice permitido incrementar 400, permitido decrecer 327.2727.
¿Qué es lo que significaba? Como que cuando llegue ese valor ya va a dejar de ser como óptimo, por así decirlo. ¿Cierto? A ver, en este momento, digamos, así donde estamos parados, digamos, dentro de todo el espacio de soluciones, ¿cierto? Lo que básicamente me está diciendo es que el corte y la costura, ¿cierto? En este momento son para mí mis recursos escasos, ¿ya? Eso es lo que en el fondo se acota, ¿de acuerdo? Y si yo empiezo, en este caso, digamos, a incrementar el corte, puedo incrementarlo hasta 400 sin que me altere la solución. O sea, sí va a seguir en el fondo siendo un recurso escaso, ¿cierto? Mientras no me pase de 400, ¿ya? Eso obviamente es muy probable, tenga mucho que ver con el hecho de que el uso de las horas de empaque no es como realmente mucho, ¿cierto? Como que las dos son relativamente rápidas y a pesar de que las horas de empaque son menos, al parecer no se consumen tan rápido realmente. El decrecimiento pasa un poco, ¿cierto? Lo mismo, te dice, cuanto menos podrías disponer sin que, digamos, se alterase la solución como está, digamos, las variables que se consideran en la solución. Entonces, el 48, ¿lo puedo o no lo puedo ahí agregar completamente? Según esos datos. ¿Se puede o no se puede? Vamos, sí, la estábamos conversando recién. Fíjense. Profe, no porque incrementaría la hora al fin y al cabo, ¿no? ¿Incrementar qué cosa? Que ahí me perdí. La restricción que teníamos eran... Ya, volvamos al modelo. Ese, ¿ya? Claro. ¿Pero qué cosa? No te cacho. No, quizás estoy como enredado un poco, porque esos 400 que hay ahí significa que yo voy a incrementar la cantidad a producir dentro de ese mismo tiempo que son las 1000 horas, ¿cierto? O sea, lo que haces al trasvasijar 48 es mandar una persona, ¿cierto? Del departamento o sea, de empaque a trabajar a corte. Y un día a la semana, ¿cierto? Una persona que trabaja en corte la vas a mandar también a empaque. O sea, perdón, a corte, ¿ya? En la práctica es eso. Pero, y claro, y aquí numéricamente lo que vas a hacer es quitarle 48 al 200 y agregárselo al 1000. ¿Sí? Sí, profe. En eso estoy claro. Pero ¿cuál era la duda entonces? La duda es que esos 400, por ejemplo, van a incrementar, por ejemplo, ya en mis cantidades son X1 y X2 que me dieron en el ejercicio anterior, que son 480 y 840. Sí, sí. Claro, esos 400 que me muestran los rangos son lo que yo voy a poder producir más, son como las No, cantidades más, ¿no? no. Lo que te dicen los rangos es, dado el punto donde estás, 1000, por ejemplo, tienes 1000 horas disponibles, ¿cierto? En corte.
lo que te dice es que puedes aumentar hasta 1400 o puedes disminuir 327, eso, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser? Como 600 y tantas, como 670 y tantas horas, ¿cierto? Te puedes mover en ese rango y la solución, digamos, del sistema va a seguir siendo X1 y X2 en el fondo de producción, ¿ya? Y más que nada, en realidad, probablemente si te pasas de ahí también todavía va a seguir siendo obviamente X1 y X2, va a preferir hacer, digamos, los dos productos, los va a seguir haciendo igual. Lo que probablemente cambie más, en realidad, es que un recurso que ahora, por ejemplo, es escaso, que puede ser la costura, empieza a sobrar, ¿ya? Eso es más probable que pase en este caso en particular, ¿ya? Los rangos básicamente lo que te dicen es hasta dónde te puedes mover, ¿ya? Sin que las variables que son ahora parte de la solución, digamos, lo sigan siendo, lógicamente. Pero además de eso, también que los recursos que en este momento son escasos o que en este momento sobran, sigan con esa condición de estar siendo escasos o siguiendo sobrando, ¿ya? Cuando llegas a estos límites que te indican aquí, que obviamente es con respecto a 1000, pues de 1000 para arriba 400 más y de 1000 para abajo 327 menos, siempre es con referencia a ese 1000. En ese caso, por ejemplo, no sabes de qué manera va a cambiar una vez que te pases de esa frontera, simplemente, ¿ya? Eso es lo que no puedes saber. Solamente que dicen que si te mueves dentro de esa frontera, las variables que son parte de la solución van a seguirlo siendo y que los recursos que son escasos van a seguir siendo escasos y los que son, digamos, abundantes van a seguir siendo abundantes. Eso es básicamente lo que te dice. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, en este caso, yo creo que convendría dejarlo en los cortes. Ahí tengo la posibilidad de que de incrementar eso, que sea, estando en los 1000 puede llegar a incrementar hasta 400, pero se van a mantener la variable en este Exacto. caso. O sea, vas a tener, por supuesto, también, digamos, como te dijera, vas a tener lógicamente más ingresos, vas a ser capaz de producir más porque vas a tener también ciertos más recursos en ese lugar donde no tenías tantos recursos, así que por supuesto que eso te va a mejorar. Pero, ¿cierto? En el fondo de la estructura de lo que estás haciendo, eso es lo que no va a cambiar mucho más. Si ese es como el tema, ¿ya? Hagamos el cambio. Veamos aquí. Hecho, a ver, podemos anotar esta tabla también quizá. Nos vimos un poco qué nos decía de los coeficientes de la función, que igual eso de repente entrega información interesante. Ya está la solución de ahora. Vamos a ponerle ahí. Guardemos. A ver. Ya. O lo vemos después. Quizás podemos volver a esta para analizar también qué significan eso. Ya. 48. A ver. Restémosle aquí los 48. Le sumamos aquí los 48. Pongámoslo de esa manera para que sea más explícito en el fondo, ¿cierto? El movimiento que estamos haciendo de las horas. Ojo, que también algo que puede pasar en estos casos, lo que aparece, ¿cierto? En los rangos es justo, pero justo es llegar al borde de donde la solución puede cambiar, ¿ya? Entonces, de repente, en esos bordes, justo en esos bordes, uno realmente no aprecia como quizás tanto cambio, ¿ya? O sea, hay cosas que cambian, evidentemente que cambian, pero quizás la solución a veces no cambia tanto, ¿ya? Vamos a verla. Ok.
Yo, lógicamente, no. Mejoró la función objetivo. Se lo tenía que hacer. Ajá. Ya. Pasamos a 14.000. Ay, perdón. 265,6. ¿Ya? Y tenemos 422,4 y 907,2 de como resultado. A ver, vamos a pasar esto acá para comparar. Arriba también tenemos el anterior. Y voy a copiar esta parte de acá abajo. Ya. Ya, veamos. ¿Se alcanzan a distinguir las cifras de arriba? Están como un poco chiquititas. Bueno, Sí, profe, también. sí se alcanza a ver. Ya. Entonces, ¿dónde están los cambios? Profe, de partida en los valores, pues obviamente va a incrementar mi ganancia. Ya, Pasamos de 13.920 a 14.265,60. ya. A ver, veamos un detalle. 14.265.6. Veamos con respecto a 13.920, ¿cuánto aumentó? Ya, aumentó en como un 2,48%, un pelito más, ¿ya? Ese es como el aumento de utilidad. Pero también, veamos, subió en 345,6, ¿ya? Entonces voy a anotarlo aquí. ¿Dónde estoy? La diferencia es 345,6, ¿ya? Y quería mostrarles algo más en un segundo. Ya. Teníamos, ¿cierto? Originalmente que esto era 7,2, ¿se acuerdan? Que eso es lo que decía, digamos, que valía cada hora extra en corte. Hagan el cálculo. ¿Qué pasa con eso? Me da 201,6. 7,2 por 48. Sí, 7,2 por 345,6. Exacto. Que es obviamente lo que tiene que dar, po. O sea, esta es la calculé de la diferencia de las funciones objetivo. Literalmente, ¿cierto? Si aquí hacen la diferencia de la función objetivo, les va a dar eso. Pero corresponde también a lo que era el precio dual del corte, ¿cierto? Multiplicado por las 48 horas que ustedes movieron. ¿Ya? Ahora, si movieron las 48 horas para allá, ¿por qué? Digamos, ¿a dónde estoy? ¿Por qué esas horas Pasó siguen sobrando? esto, ¿sí? ¿Cuál es su teoría al respecto? Porque por el otro lado calza perfecto lo que tenía que pasar, pues pasó lo que tenía que pasar. Pero en vez de, nos volvieron a sobrar horas. ¿Y de dónde pasó, a dónde pasaron esas horas? ¿De dónde salieron? Profe, se imagina que como que los empaques aumentaron su capacidad de empacar, porque es no sé, como la única forma de que nos dé a favor.
¿Ya? ¿Quién más, por ejemplo, tiene alguna teoría de por qué pasan esas cosas? Yo creo que como subió la ganancia, se le subió el sueldo y les dieron más ganas de empacar. A ver, en realidad, como les decía, los rangos, ¿cierto? Siempre, pucha, a ver, aquí no sé si quiero rayar tanto en realidad. Cuando veíamos, ¿cierto? No sé, por ejemplo, al principio, ¿cierto? Teníamos como nuestra región factible, ¿se acuerdan? Que en el fondo varias rectas nos definían como la región que en el fondo donde estábamos. Cuando uno se mueve en el fondo de una solución, por ejemplo, que esa fuera la solución óptima del primer caso, cuando uno cambia los recursos, y en este caso, ¿cierto? Como cambiamos y nos movimos dentro del rango, ¿cierto? Que esta cosa permitía, básicamente lo que hace el modelo es moverse como a la solución adyacente, a una de las soluciones adyacentes, ¿de acuerdo? Obviamente esta cosa puede tener muchas soluciones adyacentes, porque dependiendo, en este caso, o sea, no, pero esto es bidimensional, de hecho en este caso serían dos, se puede hacer en dos dimensiones, pero cuando hay más variables, en realidad es un movimiento multidimensional, ¿de acuerdo? Y cuando eso pasa, en la vecindad del otro punto, obviamente muchas cosas cambian, ¿de acuerdo? Y en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, la función objetivo tiene que cambiar lógicamente lo que nos predice el precio dual. Tiene que ser necesariamente así. Pero aquí la pillería viene. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿cierto? En 480, 840 y aquí 422, 907. Fíjense, ¿qué hizo? ¿Qué decidió hacer? ¿Incrementó los dos? Sí, profe. ¿Seguro? En las cantidades está diciendo, ¿cierto? No, Sí, pues porque mire, una disminuyó y la otra se incrementó, pues. Ahí ¿cierto? está, De 480 claro. pasó a 422,4. Y La la otra otra de 840, 840 sí aumentó a 907,2. ¿Ya? Ahora, la función objetivo, en este caso, ¿cierto? Aumentó lógicamente en la cantidad que nosotros esperábamos. Pero aquí precisamente cuando aumentamos las 48 completas, pasa ese efecto de borde que les decía, que de repente, en este caso de hecho, como que el sistema llegó a la solución por el otro lado. De hecho, el simplex funciona así, por ejemplo, si parte aquí, simplex explora por esquinas, entonces podría haber ido acá y después acá y ahí encontró el óptimo, ¿ya? Pero con los parámetros cambiados, simplex, por la cuestión de estructura, a veces puede haber hecho esto, partió para acá y ahí encontró este. En vez de haber hecho la vuelta por este lado, la hizo por acá. Cuando hace eso, pasan como estas cosas, ¿de acuerdo? Y no está malo, no es nada, es simplemente parte de la naturaleza de cómo funciona el algoritmo, digamos, que terminan ocurriendo esta clase de cosas, que se va por otro camino. Y por ese otro camino, el ajuste que encontró entre las variables resultó ser tal que en realidad, ¿cierto? Aquí todavía le sobran horas, ¿ya? Y podemos ir a ver el rango de esto, podríamos verlo, ¿cierto? Y podemos volver a mover esas horas. Y después vamos a volver a aumentar, digamos, el valor de la función objetivo. Pero va a seguir alterando nuevamente, ¿cierto? Obviamente la relación entre x1 y x2 para dejar el espacio que necesita, ¿ya? Pero pasa por eso. Ya no es que particularmente está mal o ninguna cosa. Es profe, simplemente por la forma en que el método opera, puede llegar por distintas partes a la misma solución. Y ahí la función objetivo va a valer lo mismo, que obviamente en lo lejos lo que más manda,
pero eventualmente el ajuste en las restricciones y cosas así podría ser ligeramente diferente. Dime. Nada, que al fin y al cabo ahí lo terminó de explicar, que mi duda era si es que al fin y al cabo terminaba conveniendo igual aumentar, Sí, porque la ganancia igual se incrementa, pero ahí lo confirmó sí. usted. Ujú. Sí, sí, obviamente, y por eso digo, y el resultado siempre es el mismo. Si lo que pasa es que a veces, digamos, es como la ruta por la cual llega, es la que de repente produce estas cosas raras que me parecen, hay un ajuste mayor en el fondo y por lo tanto podría liberar recursos. Vayamos a ver. A ver, una cosa que quiero ver aquí es de hecho la tabla de rangos. Vayamos a sacarla. Antes de borrar el modelo, saquémosle la tabla de rangos. Y la vayamos a comparar también. Ya, ¿qué me dice esta nueva tabla de rangos que es la que está acá abajo, obviamente? Fíjense lo que dice con respecto al empaque. Y con respecto a costura. Ahí hay un cambio interesante entre costura también. ¿Se ven cambios por ahí? Sí, profe, pero no sé muy bien si lo estoy interpretando bien, pero en costura en 48 horas más ya empezaríamos a decrecer y no ganar. En costura, acá abajo, a ver. En este, dices tú. ¿Por qué 48? No, me equivoqué, vi el de arriba, profe, me equivoqué. Está malo en el análisis. Ya, fíjense de partida, bueno, empaque, ¿cierto? De las 200 horas, nosotros, ¿cierto? Aquí la bajamos intencionalmente a 152, le quitamos la 48, así que eso está bien, y las otras 48, ¿cierto? Aparecen en corte. Hasta ahí, ¿cierto? Todo bien. Fíjense que esa capacidad que aumentaron en corte, fíjense lo que hizo con este número. Antes, costura igual estaba todo ocupado, las 1400. Ahora también está todo ocupado, pero ahora me dice solamente que puedo incrementar 33 horas. Y antes me daba 225 de espacio. Lo otro, aquí también, ¿cierto? En empaque me dice que puedo disminuir 7,04 todavía, ¿ya? Entonces, cambiemos, a ver, esos 7,04, ¿a dónde los podemos enviar? Hagamos esa prueba de nuevo. Regalémoselo a alguien. ¿A quién nos conviene más regalárselo? ¿En qué nos tenemos que fijar para determinar en el fondo? ¿A dónde En la, enviarlo? en la cantidad que se puede incrementar. Sí, pero no, No pero sé. 7,04 es lo que yo podría sacarle a empaque todavía y enviárselo al otro lado. ¿Pero a quién? Yo ¿A creo qué que, departamento? profe, yo lo mantendría
en costura. ¿Ya por qué? Pese a que tenemos una menor cantidad de disponible para incrementar, tenemos 33 solamente, ¿cierto? Ya, sí. Pero yo lo traspasaría hacia allá porque la ganancia que estoy obteniendo va elevándose. Por eso. Ya, pero de nuevo, o sea, los precios duales, acuérdate, eso es la otra solución. Los precios duales te siguen diciendo cuál aporta más, pues dónde te conviene más tenerlo. ¿Sí, no? Entonces, si es que es por el precio, obviamente va a ser el corte y Ujú. por la cantidad incremental también conviene corte, porque tenemos Claro, 352 disponibles. en este caso, ¿cierto? Sería 7,2 por 7,04, lo que debería aumentar la función objetivo, ¿cierto? Si es que yo le doy esas 7,04 horas que me están sobrando en el fondo, se las regalo al departamento Coster. Esto es 50,688, ¿ya? Eso es lo que debería aumentar. Vamos a ver, se las vamos a dar. Pero ahí de nuevo, ¿cierto? Va a pasar lo mismo que vimos en delante. Vamos a llegar a un borde y en el borde las cosas de nuevo, ¿cierto? Se pueden aquí volver a configurar de otra manera. 0,4, eso es lo que le estoy quitando. 7,04. Estoy sumando, ¿ya? Esto no lo tengo guardado, así que no quiero que se vaya a guardar. De nuevo, 14, 13, 14.013, 16. Y fíjense, de nuevo, ¿qué hizo? $1.032533. De nuevo me está sobrando. Sí, sigue sobrando una hora. Y sigue reduciéndose el ¿Cierto? X1. Sigue haciendo los ajustes entre X1 y X2. Pero de hecho aquí hay un gran tema. ¿Qué otra cosa podría estar influyendo? Algo que les mencioné delante que podía pasar. Quizás va por ahí el problema. Antes de que nos viniéramos a meter acá cuando estábamos haciendo el modelo, yo ahí les dije que podía pasar de repente y que podía provocar problemas raros. Profe, las decimales o las fracciones De que hecho, podrían desviar. puede ser eso precisamente lo que nos está agarrando para el deseo, ¿saben? Ahora Claro, que lo veo, puede ser que eso, porque no es tan normal que pase esto, que puede pasar, porque por lo que les decía, ¿cierto? Que en el fondo va pasando siempre en el espacio de soluciones, el método se va como moviendo siempre al espacio adyacente, en el fondo. Y cuando hace eso, a veces los cambios son súper sutiles, pues, y hay pequeños ajustes y cositas que de repente no se aprecian mucho, pero que claro, o sea, en términos del espacio de solución, cambió del lado donde estaba. Pero para uno que lo está mirando, como que no cambió mucho. Entonces, ok, sí, ves porque a veces el espacio de solución es así, pues, o también de repente hay cambios súper radicales, pues sí, es como muy variable. Pero puede ser, fíjense, esto sí puede ser tema de la precisión. Así que vamos a hacer aquí una prueba. Voy a... ¿Dónde estoy? No veo el mouse. Ahí está. Ya. Voy a... si abro otro, no me acuerdo si este lo cierra.
Y los reportes, igual casi todos los tenemos abiertos ahí. ¿Cómo lo podemos hacer? Si abro uno nuevo, ahí está. Voy a pegar el anterior y vamos a hacer lo que en delante, ¿cierto? Les decía. Vamos a amplificar las ecuaciones y ver ahí cómo reacciona con las ecuaciones amplificadas. Puede, de hecho, puede que no sea el problema, pero tenemos que averiguarlo. Esto, ¿cierto? Amplificarla por 3. Voy a anotar aquí. 3. X3 por 3. ¿Ya? Eso nos queda aquí 1, ¿cierto? Es mejor escribirlo así en realidad ya. Esto es 3 por esto 3000. ¿Cierto? ¿Todos de acuerdo hasta ahora? Sí, profe. Acá, esto lo multiplicamos por 6. Vamos a ver que se confunde eso del arriba. Y nos queda aquí 7. Esto queda 6. Y aquí, buena pregunta. 6. La tabla del 14. 8004. ¿Cómo? 8004. 8004. 8004. Y aquí por 15. Pues me queda 1. Me queda 3, ¿cierto? Y aquí 200 por 15. 2 por 3000, ¿o no? Sí. Ya, ahí lo tenemos con puros enteros. Ahora, la solución X1, X2 debería ser la misma, ¿ya? O por lo menos debe dar el mismo valor de la función objetivo. Ahí de nuevo pasa, ¿cierto? Lo que les decía. Si existen varias soluciones, puede que me dé una de las otras, pero debería ser la misma función objetivo. Porque llega por otro lado del área factible solamente. Pero lo más probable es que vaya a ser igual. Resolvamos. 13.920, ¿se dan cuenta? 480, 840. Lo mismo que vimos antes. Ahora, 720, pero ¿son 720 o no? Profesor Caleta, lo que tenemos delante. No, ¿sí o no? Acuérdense también de lo que les dije hace un rato. Amplifiqué la ecuación por 15. Es 720 también está amplificado por 15. Está todo amplificado por lo que yo dije. Entonces ahí hay que tener cuidado, obviamente. Si dividen 720 en 15, le da 48, que es lo mismo que estaba antes. Ya entonces tendríamos que volver a sacar los rangos para recién ahí ver si es que lo... Claro, veamos qué dice los rangos. Si los rangos nos vuelve a decir... Pero profe, espera. Que antes de ir a los rangos ya lo está diciendo que el precio del corte sigue siendo más... Sí, obviamente sí, va a seguir diciendo lo mismo. Pero, a ver, también, eso es otra cosa interesante aquí. Ahora, cierto, es 2.4. Antes era 7.2, ¿se acuerdan? Pero son 2.4, pero también en esta nueva escala que estoy usando, ¿ya? Y esta nueva escala, aquí las cosas obviamente son un poco raras, entre comillas, porque yo amplifiqué las 3 ecuaciones por números distintos. Entonces aquí no cuadra mucho así el número en apariencia, pero cuando haga el cambio que corresponde y lo que me dicen las tablas de rango que puedo hacer, ahí vamos a ver, ¿cierto? Que probablemente tiene que darnos la misma función objetivo también del primer cambio que hicimos en delante,
¿ya? Debería. Entonces vamos aquí. Yo no sé si esto estaba resuelto con... Sí, se está con precios y rango. Debería sacarlo. Ahí están. ¿Qué estoy ciego ahí? Ya. ¿Para dónde me puedo mover? Profe, ahora tenemos mayor en costura. ¿Cierto? Ahora No, que sea, pero ¿por qué mayor en costura? ¿Qué cosa? el incremento es más grande. No, pero acuérdate, a ver, ¿dónde está la otra? Aquí esta cosa siempre empieza después a confundir cuando ya se acumulan muchas de estas ventanitas. Esta es la última. Acuérdate, no, lo que dice cuánto aporta son los precios duales. Entonces, lo que le decía antes, pues, nos mantenemos al fin y al Corte, cabo en el corte, que sigue siendo ¿ya? el precio dual, es donde más aporta. Ya. ¿Y le podríamos sumar los 720? ¿Sí o no? ¿O estaríamos cometiendo algún error? Sí, pues, profe, porque ahí Porque no delante, tenemos. ¿cierto? Nosotros le sumamos los 48 directamente porque sabíamos que eran horas, ¿cierto? Claro. Pero ahora nuestras ecuaciones son realmente equivalentes. Aquí viene uno de los problemas de amplificar, ¿de acuerdo? Nosotros dijimos 720, ¿cierto? Si calculamos, si calculan, por ejemplo, 720 por el 2.4, ¿cierto? Que es el precio dual que aparece ahora, ¿cierto? En delante nosotros vimos que eso, el aumento, ¿cierto? En la primera parte había sido 345,6, ¿ya? Multipliquen 2.4 por 720. ¿Cuánto les da? 1728. Nada que ver, ¿cierto? No es. Ya, piensen en que 720, este 720, ¿cierto? Si lo divido por 15 me da las 48 que tenía originalmente, ¿cierto? Y esas 48, multiplíquenlas por 3. Y ese resultado, multiplíquelo por 2.4. No sé si esté bien, pero me dio 122,4. No. Mira, hagámoslo aquí. A ver. Pues tenemos un Excel abierto. Ya. Primero, a agrandar aquí para que se vea bien. 720, ¿cierto? Era lo que nos estaba sobrando. Y esa lo habíamos amplificado por 15, ¿ya? Entonces, 720, digamos, dividido por 15, me da las 48 horas, que era lo que originalmente, ¿cierto?, nos había sobrado ahí. En la ecuación, ¿cierto?, del corte, esa ecuación yo la amplifiqué por 3 solamente, ¿de acuerdo? Entonces, las mismas 48 horas, pero en el, entre comillas, nuevo tiempo del corte, serían 144, ¿ya?
Piezas 144 por 2.4. ¿Cuánto da? 345,6, que era lo que en delante también nos había dado. Aquí el problema que tenemos también cuando se amplifica, y si no se amplifica por el mismo número, es que, ¿dónde está el modelo? Aquí mis horas ya no son equivalentes entre una ecuación y otra. O sea, no estoy comparando 3000 contra 8004 contra 3000. ¿Ya? Son distintas. ¿Cómo hubiese funcionado y dónde puedo hacer directamente un trasvasije si todo lo amplifico realmente por el mismo número? Ahí sí, ¿ya? Ahí sí obviamente puedo traspasar directamente. Si hago esto, no es tan así, pero se puede igual obviamente llegar al cálculo. De hecho, aquí en esas 720 que están sobrando en empaque actualmente, yo las puedo sumar a corte, pero las tengo que sumar como 144, ¿de acuerdo? Porque esa es su referencia ahora en tiempo. Por la amplificación, 144 en corte es equivalente a 720 en empaque, por los números que tuve que usar para amplificar. ¿Se entiende? Es muy enredado. Pero ahí es una de las cosas que hay que tener cuidado, obviamente, de cómo hacerla. Profe, pero si llegamos al mismo resultado, ¿eso quiere decir que al fin y al cabo las fracciones no influyeron en nada, o sí? No, pero ahora lo que tenemos que ver es cómo cambia en realidad la tabla de rangos de este nuevo resultado. Si ahí fue donde se nos presentó el problema. Solucionemos. Cerramos. Fíjense, ahí de nuevo. Está un poco el efecto parecido, ¿cierto? De nuevo nos está sobrando tiempo. Nos volvió, de hecho, la misma solución que nos había dado la segunda solución. Fuente. Agrandemos. Y veamos rango de esta nueva. Claro, o sea, si no es eso, ya es como les digo, la otra posibilidad que les decía, que podía ser un tema de la forma del espacio soluciones nomás, que empieza a pasar eso, también podría pasar. Y aquí, sí, obviamente presenta más o menos lo mismo. Current. Sí. La otra solución era... no, esta era la anterior. Aquí se empiezan a enredar las ventanitas. Esta no es la última. ¿Cuál será esta? Esta es la última que salió cuando hicimos el cambio. Fíjense los valores 422,4, 907,2. Esa fue, cierto, también nuestra segunda solución en el otro caso. Y aquí pasa la misma. La función objetivo, 14,265,6. 14,265,6. ¿Se dan cuenta? Realmente es como la misma, pero como en otra escala en el fondo usando. Y lo que sí me llama la atención es que aquí sea tan grande, porque esto es mucho más de lo que salía en delante. Déjenme ver algo, 825.6 dividido por, esto lo aumenté por 15. Exactamente, sobran 55 horas en este caso ahora a empaque. Bien curioso. Eso ya apunta más que nada, como lo que les decía, que este es un tema del espacio soluciones de la forma que tiene. Y claro, puede que este problema tenga literalmente soluciones infinitas y por eso puede llegar desde tantas partes en el fondo a la solución. A ver, esto fuera 4, 6, 2, 3. No estoy viendo si es que esto puede ser, y muy probablemente sea en realidad
la función objetivo que sea una combinación lineal de las restricciones. Y si eso fuera así, sí serían soluciones infinitas. Y olvídense, o sea, podemos estar hasta mañana haciendo cambios y jamás nos va a ajustar, porque cada vez que hagamos un cambio va a llegar a la solución por otro lado. Y sí, digamos, los cambios en la función objetivo van a estar bien, o sea, eso no es un problema. Esos son, digamos, el valor de la función objetivo es correcta, la solución que entrega está correcta, efectivamente es lo que debe ser, ¿de acuerdo? Pero, digamos, estos casos, cuando tengo estas situaciones en el fondo, de que hay varias formas de llegar al mismo punto, al mismo óptimo, en realidad, en términos de la función objetivo, lamentablemente pasa lo otro, pues, que en cierto empieza a provocar estas variabilidades y que por lo menos para análisis de sensibilidad son como súper, entre comillas, complicadas, o sea, sí y no, porque como vimos al principio, ¿cierto? Los cambios que hacíamos, efectivamente la función cambiaba lo que debía cambiar, o sea, si queríamos aumentar tanto, lo aplicábamos y efectivamente lo aumentaba. Lo raro era que algo que nos sobraba, si lo ocupábamos todo en la cantidad que nos decía que los podíamos ocupar, después todavía nos seguía sobrando, ¿cierto? Sí, esa era como la particularidad rara, ¿cierto? Que empezaba a aparecer aquí. Pero es muy probable que estemos, ¿cierto? En un caso de soluciones infinitas. Muy, muy probable que sea ese. Y ahí, como les digo, lamentablemente el comportamiento es como muy, muy variable. Así como muy, no se diría inestable, pero es bien peculiar en el fondo. O sea, como que no tiene... sigue, de hecho, sigue la lógica. Si ni siquiera es que no siga la lógica. Sigue la lógica que debe seguir. El tema es que como tiene más de una forma de lograr las soluciones, de repente esos cambios en esa forma de lograr las soluciones son los que también a veces son difíciles de interpretar, pero manda al final el valor de la función objetivo siempre. Pero bueno, a ver, ¿qué más podríamos hacer con este modelo? No mucho más, en realidad es como súper chiquitito. ¿Alguna duda? Me imagino que obviamente en lo que es análisis de sensibilidad, yo sé que es como hay 3000 cosas y cuestiones que uno puede mover para distintas partes y qué sé yo, ya, sí, en ese sentido sé que no es quizás no sé, como la forma más, o sea, no es que no sea la forma más, pero no es obviamente tan simple en el fondo de interpretar, ¿cierto? Sí, ese es como el asunto. Pero me interesa que les quede la idea un poco, ¿cierto? De cómo las soluciones también se mueven de una a otra, ¿de acuerdo? Cómo las cosas efectivamente se influencian de una a otra y cómo también el sistema y los mecanismos se van adaptándose entre sí, ¿ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? No por mi parte, profe. ¿No? Ya, a ver, yo creo que ya, a ver, la próxima clase, ¿cuándo la tenemos? El miércoles. Ya. Probablemente antes les publique el enunciado de la tarea. Igual ese día vamos a atender dudas y vamos a volver a hacer otro ejercicio, ya, que ya yo creo que ahí sí sería el último, así que también si tienen dudas en el fondo ese día tráiganlas para que obviamente no ya después puedan entregar la tarea sin mayor inconveniente. Así que podemos, como digo, el miércoles atender dudas por una parte. Del enunciado en sí, por supuesto que, como les dijera,
Pueden hacer preguntas generales, lógicamente. No voy a responder así específicamente cómo se hace algo o cómo en el fondo, no sé, se soluciona, o cómo es la solución ni nada por el estilo. Pero lo que sí podemos hacer eventualmente, por ejemplo, a través de otro ejercicio, ir viendo un poco las mismas cosas similares o cómo se harían, ¿ya? Pero no más detalle que eso. Así que ahí, como digo, igual me interesa que lógicamente veamos tengamos una clase para atender dudas antes de, lógicamente, tener que entregarla, ¿ya? ¿Profe, son ¿Dudas? individuales los trabajos o grupales? Buena pregunta. Yo creo que grupales, pero no grupo tan grande, ¿ya? Igual en el trabajo les voy a indicar cuántos, pero yo creo que 2 o 3 personas, por ahí, ¿ya? No más que eso. O mejor Ya. fijémoslo ahora, para que también se organicen entre ustedes. Ya dejémoslo en 3, ¿de acuerdo? De 3 personas máximo. Máximo. Ya, profe. Yo creo que en un minuto alguien me está preguntando si pueden ser 4. No se puede. 3. ¿De acuerdo? Siempre hay alguien que pregunta. Profe, Hasta 3. ¿Sí? el plazo del trabajo, ¿cuánto va a dar? También. Sí, no, cuando lo publique, pero como les decía la otra vez, por lo menos una semana desde cuando lo publique, ¿ya? Para que Ya. alcancemos a tener ahí la sesión de atención de dudas de seguro. Vale, profe. No, en ese sentido sí, tienen tiempo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya pues, entonces nos veríamos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Y a ver. ¿Y qué más? Sí, ya, que tengo que dejar de grabar también. Ya, Ya, entonces, profe. si no hay dudas, nos vemos.